Hay que tener cuidado porque no significa lo mismo de malvinización en la inmediata posguerra que actualmente. El gobierno democrático de Raúl Alfonsín tenía un asesor que se llamaba Alain Rouquier. Y este politólogo y asesor de Alfonsín le había dicho que para quitarle el peso simbólico de lo militar en la Argentina, en ese proceso en que se estaban dando el juicio a las juntas militares, había que desmalvinizar. No en el sentido de olvidarse de la causa y del reclamo soberano, sino en el sentido de desmilitarizar, porque le daba cierta rehabilitación al poder militar en ese momento. Actualmente, ¿qué significa desmalvinizar? Por eso es importante la coyuntura histórica. Olvidarse de la causa o de alguna manera entregar la causa, ¿no? Argentina e Inglaterra habían roto relaciones diplomáticas por la guerra, y esas relaciones diplomáticas no se restablecieron sino hasta el menemismo. Se restablecían esas relaciones diplomáticas, la instalación de las embajadas, se firmaban determinados acuerdos que implicaban, por ejemplo, que los familiares pudieran ir a las islas a ver a los caídos, pero sobre todo fue leída en clave desmalvinizadora, ¿no? Porque se permitía, por ejemplo, acuerdos científicos mutuos para lo que es el mar, y también la explotación conjunta, sobre todo de los recursos ictícolas, es decir, los pescados, los mariscos. Entonces, para determinados sectores, eso fue leído en clave de que perjudicó a la Argentina. En lo que refiere a los acuerdos del 2016, el Foradori-Duncan, fue muy repudiado este acuerdo porque implicaba, por ejemplo, que se establecieran vuelos desde Brasil, desde San Pablo, con una escala en Córdoba y recién a partir de allí ir a Malvinas. Entonces, en ese sentido, perjudicaba la línea de bandera, que es Aerolíneas Argentinas. Muchas empresas que van a explotar la pesca, las licencias las tienen que pagar en las islas, ¿sí? Entonces, el gobierno argentino lo que hace es reclamar, diciéndoles que la pesca, la explotación pesquera que se realiza en el mar, en esas, por fuera, pero también por dentro de esas 200 millas marítimas, deberían tributarse en Argentina, porque jurídicamente Argentina reivindica que esas tierras les pertenecen. El punto es el siguiente: uno, para establecer esa medida tiene que establecer controles, y Argentina no tiene una política de industria naval. Yo creo claramente que hay que desarrollar una industria naval. La Argentina tiene las herramientas como para hacerlo, tiene especialistas, tiene científicos que se pueden dedicar a eso. El tema es que hay que tener la intención política de hacerlo. La ley Gaucho Rivero es una ley que se sanciona sobre todo en Tierra del Fuego. Luego la adoptó Santa Cruz, es como que fue de abajo para arriba. Luego Chubut, y finalmente en el 2012, en el 30º aniversario de la guerra, se acopló el gobierno de Buenos Aires. ¿Qué es lo que establece esta ley? Establece la prohibición, ¿sí?, del amarre de buques que reconozcan bien la bandera de las islas, las banderas de Falklands, lo dicen ellos, o que preste servicios de buques a Malvinas. ¿Cuál es la cuestión? Y yo no sé si esto te lo nombré. Hay mucha resistencia de las cámaras empresarias a estas leyes. ¿Por qué? La Patagonia vive mucho del turismo. Atracar estos buques en la costa patagónicas atlánticas permitiría una dinamización de la economía en estos sectores que muchas cámaras empresarias repudian. Hay una ventaja que tiene la Argentina, que es la siguiente: si bien nosotros conocemos la guerra por todo lo que pasó, formalmente nunca fue declarada en términos jurídicos diplomáticos, y eso es lo que permite que Argentina pueda seguir reclamando en el ámbito de los organismos internacionales. Y Argentina, bueno, mantiene esa diría yo, esa cuestión irrenunciable de que se sienten a negociar, ¿no es cierto? Porque los derechos los avalan, digamos, ¿no? El derecho internacional, a partir de 1965, con las leyes de la ONU, nos avalan, ¿no es cierto?, a que se tienen que sentar a discutir. Pero después, esto tiene que ver más con lo que pasó después de la guerra en las islas, tiene que ver con la militarización del Atlántico Sur.
hicieron una base militar aérea. De hecho, si uno fuera hoy a Malvinas, tiene que pasar por esa base militar aérea, la base aérea militar Mont Pleasant, Monte Agradable. Y generalmente también se hacen 2 veces al año prácticas aéreas incluidas con bombas de corto alcance. ¿No es cierto? Los isleños dicen, no, bueno, son de corto alcance. Bueno, no importa, pero se está militarizando el Atlántico Sur. Entonces Argentina, obviamente, no solamente que le está diciendo que no se sigan ejerciendo estas prácticas militarizadas en el Atlántico Sur que ponen en riesgo sobre todo la Patagonia Austral y sobre todo en su extremo insular, Tierra del Fuego, sino que se siente a negociar también. En el 2013 se va a dar un referéndum por la autodeterminación de las islas. Eso es un tema problemático en términos diplomáticos jurídicos. Argentina no avala esa autodeterminación o ese referéndum porque, en primer lugar, en Malvinas nunca existieron pueblos originarios, ¿sí? El punto es que hay una 9ª generación de isleños, ¿sí? Pero Argentina no reconoce eso, sino que dice que fue, y en este punto para mí tiene la razón, que fue población británica implantada, ¿sí? Que trajeron los británicos, bueno, a cañonazo limpio en 1833, ¿no es cierto?, con la corbeta Clio. Entonces, claramente no están reconociendo la autodeterminación de los pueblos porque no lo vale en términos jurídicos, porque fue población implantada, traída de otros territorios, ¿sí? Este concepto de la autodeterminación vale para los pueblos que fueron sojuzgados por potencias imperialistas, ¿sí? No es el caso de Malvinas, claramente no lo es.